Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estamos? Buenos días, maestro. Todavía Bueno, tengo buenas pendientes de tardes. tareas. Buenas tardes ya, sí es cierto. Tengo pendiente de tarea, ¿eh? Sí, he estado un poquito ocupado, maestro, perdón. Va. Recuerda que tienes mañana todo el día para entregar ya todas. Y el viernes Sí, para darle sin atraso sus calificaciones. ok, Vamos a esperar un minuto más mientras estoy bien, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de tu compañero. Mientras llega, no sé si eso es Brian, Alexis. ¿Algún problema para encontrar? ¿Eh? perdón, No, perdón, es que es pensé que que se se había. cortó. No, 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 sí, sí, pensé que se había cortado porque como que se detuvo la pantalla, ¿verdad? Ok, Sí, ya me había asustado, no, todo está. Bueno, ¿algún problema con lo de la poesía? ¿Alguna duda con la clase anterior? no, ninguna, todo quedó claro. Perfecto. Eh, Antes, bueno, yo te di clase en segundo, ¿verdad? En segundo, Fue metodología. Bueno, investigación y sociedad. creo que sí. No me acuerdo muy bien de la materia. Sí. Esta vez no me tocó tercero. Sí quería, pero vamos a ver. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que es narrativa, que no está tan difícil. Y bueno, y vamos a hablar sobre cómo realizar el proyecto integrador. Ok, Déjame ver dónde voy a empezar a compartir. Ok. Letras, género lírico. Ok, bueno, esto bueno, no es esta, pero género dramático. Ok, aquí vamos a empezar. Género literario. Ok, vamos a ver y empezamos. Compartir. Bien, se había dicho que no íbamos a hablar de. ¿Ya se ve la pantalla? Sí se ve, ¿verdad? sí, sí, sí se ve. Correcto. Bueno, les dije que íbamos a hablar de comedia y tragedia, pero vamos a hablar de lo que viene siendo el género narrativo o género literario. Lo que conocemos ayer como qué? Perdón. El género narrativo o literario, lo que conoceríamos como qué género de los tres que vimos ayer. Uy. Género Ah, lírico, chin, era lírico. épico y dramático, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Ok, el género literario es parte del género lírico. Bien, el género lírico viene de. Ahí está, ahí ya entró Alexis. Buenas tardes, Brian, ¿cómo estás? Alexis. Oh, buenas tardes, profe. Y ya revisé la tarea. Dentro de lo que pusiste ayer, hay unas cuestiones en el cuadro porque la silfa sí existe como poema.
Y sí hay ejemplos, pero ya luego les mostraré algunos. Ok. Les decía que hoy vamos a hablar de lo que viene siendo el género literario, que es la épica. Y vamos a hablar primero que nada de el género literario. Sabemos que cuentos, novelas, aunque aún sean novelas históricas, están basados en una premisa que es la ficción. ¿Pero qué es la ficción? La ficción viene del latín fingere, que significa modelar e inventar. No necesariamente tiene que ser ficción algo falso. Yo puedo tomar la realidad para crear un cuento. Supongamos, Los Tres Cochinitos. ¿Por qué es ficción el cuento de Los Tres Cochinitos? Vamos con algo que todos conocemos. ¿Por qué es ficción? Porque es ficción porque un lobo les dio 3 casas, no lo sé. Ok, en primer lugar, ¿los cochinos construyen casas? Sí, o sea, habla de un tema, o sea, interpreta cosas que no pasarían normalmente. Exactamente, esa es la ficción. Pero mucha gente cree que ficción, tengo que poner algún hecho maravilloso o asombroso que no existe en la realidad para considerarlo ficción. Y simple y sencillamente no. Yo puedo tomar la realidad como ejemplo y contarla. Por ejemplo, si les cuento la historia de Juan Pérez, que es un niño de 19 años que vive en Yucatán y que estudia en la preparatoria, está saliendo de la preparatoria, y les cuento la historia de la universidad, es una ficción, porque aunque esté utilizando de modelo a cualquier joven de 19 años que está saliendo de la preparatoria o entrando a la universidad, no necesariamente Juan Pérez existe, ¿no? Yo puedo tomar la realidad para crear una historia que sea verosímil, ¿ok? En la narrativa de ficción va a mezclar lo empírico con lo imaginario y en esta literatura de ficción el autor nos va a mostrar una de las maneras en la que ve al mundo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que parezca, a ver, ¿qué novelas han leído? ¿Qué cuentos o qué libros han leído? Uy, pues ahí sí no lo voy a mentir, maestro, no soy mucho de lectura. Igual, profe. ¿Cuentos? ¿Historias? Algo así, un creepypasta mínimo. Mm, No. Bueno, no importa. Bueno, vamos a hablar de esto. Les voy a comentar por qué la ficción de repente se parece a la realidad o toma eventos. Les voy a contar de una historia que se llama 1984. Este se llama el libro. El libro nos va a contar la historia de una persona que vive en un mundo donde todo está, las 24 horas del día está vigilado. Hay cámaras en las calles, los vecinos espían a los vecinos para acusarlos. ¿Qué más? Su misma televisión o su telepantalla, como se llama, se prende y le da los buenos días y le empieza a decir, te falta hacer ejercicio, ¿dónde estás? En este mundo en el que vive esta persona, este ser, está prohibido escribir y está prohibido pensar. Toda la información que les llega, él trabaja en un departamento, porque en este mundo hay 3 departamentos muy interesantes, o ministerios. El Ministerio de la Abundancia, que se dedica a racionar la comida. Se llama abundancia, pero raciona la comida. Y cada vez más le da menos comida a la gente. Tenemos el Ministerio de la Verdad, que se dedica a manejar las noticias que llegan de todo el mundo y presentarles noticias de acuerdo a los intereses de, pues en este caso es un partido que gobierna del partido. Y tenemos el Ministerio del Amor, así se llama, que es Minimor en el libro. Ese Ministerio del Amor está dedicado a corregir de manera violenta a los que faltan a las leyes, a los que
quiebran las leyes de ese mundo. La principal ley es la de pensar por ti mismo, lo que ellos llaman doble pensar. Pues resulta que esta persona está un poco molesto por esto y empieza a escribir y empieza a darse cuenta que no está bien donde vive hasta que lo encuentran por el Ministerio del Amor y le hacen un coco wash muy, muy feo, ¿no? ¿Juegan videojuegos? Eso sí. Eso sí. ¿Han leído o han jugado o han visto un juego que se llama The Happy Us? ¿Cuál? The Happy Few, perdón. Happy Few. Sí. Ah, sí, el de las máscaras. Exactamente. Bueno, Sí, ya. ese juego está basado en 2 libros. En el de 1984 que les estoy mostrando, porque el juego, o sea, si ya lo jugaron, vean que el tipo empieza como que manejando las noticias. Ujú. Bueno, así empieza el libro de 1984, con el fulano sentado manejando las noticias. Y la cuestión de las máscaras, de estar feliz, está basado en otro libro que habla de otra distopía, que es, el libro se llama Un Mundo Feliz, donde la gente pues vive bien, todos pues trabajan, están todos divididos en clases sociales, los niños ya no nacen de vientre materno, sino que son creados genéticamente y programados desde que están en sus tubos de ensayo a decir que son felices siendo alfas, betas, gamas, deltas, que son las 4 clases sociales que existen, ¿no? Y te van diciendo que es malo cambiarte de lugar, que te tienes que quedar aquí, y no hay, la monogamia es mal vista, la familia es mal vista, es un mundo completamente diferente. Y si te estás sintiendo triste o apesadumbrado, te dan una pastilla que se llama pastillas de Soma, y con esas pastillas tú ves el mundo nuevo y feliz. Por eso se llama así. ¿Qué pasa? Que uno de los personajes de este lugar se da cuenta que no está contento con la realidad y descubre que hay otro mundo que es peor que del que existe, ¿no? Y empieza a haber un conflicto de intereses por esto. Entonces, de repente la ficción parece que va a tomar, ambos libros fueron escritos, aunque parecen futuros. El primero, el de 1984, fue escrito en 1935 y Un Mundo Feliz fue escrito en 1960, en los 60 aproximadamente. Es decir, que fueron escritos entre 80 y 60 años. Entre 80 y 60 años antes de lo que están viviendo. Y muchos de esos libros llegaron a ser una especie de referencia de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, curiosamente, la parte de la ficción, lo que veían y lo que ellos predijeron se cumplió de una u otra manera. A través de lo que escribieron en sus cuentos se cumplió de una u otra manera en la sociedad actual. ¿Qué más tenemos con la ficción? Vamos a ver. Jorge Luis Borges es un escritor argentino, uno de los mejores, a mi ver, narradores que ha existido. Borges dice que la ficción ni siquiera va a reivindicar o le va a dar un lugar a lo falso ni a lo verdadero como puestos que se excluyen, ¿no? La ficción va a hacer que tanto lo falso como lo verdadero se unan para crear o para encarnar los problemas que existen en el mundo, ¿no? Curiosamente tiene un libro que se llama Ficciones, es bastante bueno, son bastantes cuentos bastante buenos. Y él dice que, bueno, las ficciones sirven para tratar las relaciones complejas. En este caso, la ficción en literatura es muy importante para remarcar cosas sin acusar tal vez directamente a alguien, ¿no? Como que pasaría con un poeta, que un poeta puede hacerle un canto directo a otro poeta y ofenderlo. Yo como narrador puedo decir, en el país tal pasó esto, pero el país es otra cosa que quiero dar a entender. Por eso dicen que muchas veces los narradores son muy mentirosos, son los mejores mentirosos, porque pueden crear ficciones. Ahora bien, dentro de la literatura hubo algo que se va a conocer, que no solo pasó en la literatura, sino que pasó en el arte. Se llaman movimientos literarios, no sé si los vieron en clases. Sí, pero no lo recuerdo. Ok.
Estos movimientos literarios, bueno, van a contener a cierto número de autores de una época que van a tener un estilo parecido, una características en común, su contenido, su forma, su estética y cómo ven el mundo. Por ejemplo, podemos poner, si han escuchado hablar de los escritores del boom latinoamericano. Sí. El boom latinoamericano, que son Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, se me olvidó el otro nombre de este señor. Es García Márquez, Carlos Fuente, bueno, Elena Paulo Garro, Coelho igual México. entraba, ¿no? ¿Quién? Paulo Coelho, No. algo así. ¿No? Paulo ¿No era Coelho del no boom? entra en el boom. ¿Por qué? Porque el boom es un movimiento que dio a conocer a Latinoamérica como escritores, como creadores de la propia realidad. Mario Vargas Llosa entra en estos movimientos del boom. Sus escritos presentan algo que se va a llamar lo real maravilloso, el realismo mágico, perdón, sobre todo García Márquez. El realismo mágico, por ejemplo, de todos los autores del boom, nos presentan realidades que se combinan con cosas sorprendentes, pero que pasan de manera más normal. Han oído hablar de un libro que se llama 100 años de soledad, ¿no? Sí. Bueno, en 100 años de soledad, mientras están pasando las cosas, mientras te van contando la historia de un pueblo en Colombia de 1960, 70, 50, 60, perdón, pasa que una mujer, la mujer más buena del pueblo, para evitar que se manche con todas las maldades que estaba pasando, mientras lavaba la ropa, se eleva como si fuera una virgen. Y ya nadie la vuelve a ver. O hay otro personaje que se llama, se apellida Babilonia, y este señor Babilonia, Mauricio Babilonia se llama. Bueno, Mauricio Babilonia tenía una cualidad. Siempre que alguien de su familia moría, aparecían mariposas amarillas. Entonces resulta que cuando él va a morir, creo que porque estaba robando algo, no recuerdo qué, al momento que lo atrapan, su cuerpo se llena de mariposas amarillas y desaparece. Pero eso pero está contado de una manera tan real o tan común que tú puedes aceptar que está pasando una realidad. Es algo que de verdad te maravillaría si lo vieras pasar en la vida real, pero pasa como algo normal, como si fuera algo común de todos los días. ¿Han leído Aura o han oído hablar de Aura de Carlos Fuentes? Sí, le he escuchado. Bien, Aura nos va a contar la historia de un traductor de francés que empieza a trabajar con una señora y conoce a la sobrina de la señora, que es una mujer muy guapa. Se enamora de ella y bueno, pues como vive en la casa porque está trabajando para la señora, tienen ciertos encuentros románticos y en uno de esos encuentros románticos, cuando está besando a la muchacha, resulta que no es la muchacha, es la señora para la que trabajaba, que estaba buscando cómo convertir su cuerpo a la eterna juventud, porque el traductor era su ex esposo, que había reencarnado en otro cuerpo, en otra manera. Entonces, pero son cosas que pasan tan raras, pero pasan de una manera tan común que dices, ¿por qué pasó esto? Y uno puede no sacarse de dónde puede aceptarlo, ¿no? Por eso se llaman movimientos literarios, porque por eso se llaman el boom latinoamericano. Tienen esas características, todos ellos comparten esas características en sí. Esto es interesante, que estas características o esas historias literarias se van a mostrar facetas muy interesantes, ¿no? Cada época y cada cultura va a tener un producto o va a tener escritos y artes que van a intentar o van a caer dentro de estas clasificaciones, aunque no necesariamente pertenezcan completamente al género. Vamos a ver, tenemos, si vemos el cuadro de aquí, la literatura va a cambiar a lo siguiente. Tenemos los movimientos literarios son desde la antigüedad clásica, que abarca a los griegos y a los romanos, es decir, la Ilíada, la Odisea, la Eneida,
los poemas de Virgilio, los poemas de Catón, etcétera, etcétera. Tenemos la literatura medieval, que la literatura medieval es la literatura que habla de, ¿se acuerdan? La medieval. Sí. Medieval. ¿A qué les suena? ¿No eran de esos cuentos o historias un poco fantasiosas sobre aventuras de otros, ¿cómo se dice? Como de guerreros o cosas así? Caballeros andantes, muy bien. En la literatura medieval abundan los cuentos de caballeros andantes, pero también abundan novelas o poemas religiosas que intentan, pues, dar como que cierta guía a las personas. Después del medievo viene la literatura renacentista, y esta literatura renacentista lo que hace es hablar de, bueno, ya saben, si conocen, si vieron historia, se acuerdan que el Renacimiento, pues el hombre volvía a hablar. Un ejemplo de la novela renacentista, no sé si hayan oído hablar de ella, no, tal vez ya jugaron el juego. ¿Han oído hablar de la Divina Comedia? Sí. Bien. ¿Han oído hablar del infierno de Dante? Ajá. Bueno, el infierno de Dante o Dante's Inferno está basado en esta historia, ¿no? Aquí hay algo muy, muy padre, ¿no? Después del Renacimiento va a venir el Barroco, que el Barroco es parte de la historia. Permítame un momento. El Barroco, les decía, es un movimiento donde va a salir gente como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, William Shakespeare. El teatro y la literatura tienen una época de oro ahí, muy, muy interesante. Luego está también el neoclasicismo, que es la literatura de Francia, y tenemos también el romance. Bueno, eso es un poquito el neoclasicismo es regresar a la literatura clásica y se dio mucho en Francia, ¿no? Luego, ¿me permiten un momento, chicos? Sí. Sí, maestro. Gracias. A ver, permítame, es que necesito poner de pausa esto. Ok, chicos, ya regresé, perdón, disculpen. Bien. De los periodos más importantes que vamos a tener en esos periodos de movimientos literarios son el romanticismo y el realismo y naturalismo. El romanticismo, ¿qué nos deja? Nos deja la historia de rompevenas del amor. Por ejemplo, el romanticismo tenemos esta idea del amor romántico, cortavenas, de que si me dejas, me mato y todo. Va por ahí, porque todos los autores buscaban como que el idealismo. El romanticismo es un idealismo muy padre. Luego tenemos el realismo y naturalismo, que van a buscar describir la realidad como tal. Luego de esto, hay otros movimientos que son el modernismo, el posmodernismo, que van a tener ciertas características, cada una interesantes. Vamos, en este caso, de literatura romántica. Yo les decía que el romanticismo nos da esa idea como que del amor romántico que tenemos hasta ahorita. Sin embargo, también el romanticismo nos trajo lo que conocemos como historias de terror. ¿Alguien ha oído hablar de Edgar Allan Poe? No. No.
No voy a hablar de Edgar Allan Poe, del Cuervo, del Barril de Amontillado. Bien. Edgar Allan Poe es un escritor de 1800, porque es más o menos la época en que se da el romanticismo. Es del romanticismo clásico a tardío. El romanticismo, en ese sentido, lo que trae es, bueno, perdón, hablar de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe empieza a crear estas historias. No voy a hablar del Cuervo entonces de Edgar Allan Poe, ¿no? Y el Cuervo dijo nunca más, nunca la llegaron a ver los Simpsons. No. Okay. Bien. Edgar Allan Poe empieza narrando en uno de sus poemas, pues un poema que se llama El Cuervo, que se encontraba viendo la cara, el retrato de su novia en el dintel de su puerta, cuando el retrato de su novia, cuando de repente de la ventana y sin previo aviso, en una de las, en un busto de Atenea que tenía, está parado un cuervo. ¿Quién le dice, quién te llama o quién te trae, cuervo de la noche plutónica? Déjame contemplar el bello rostro de mi amada. Y el cuervo, y le hace varias preguntas, y le dice, cuervo, como que le va a decir, te vas a ir y me vas a dejar contemplar a mi esposa, ¿no? Y el cuervo, la única palabra que dice es, nunca más. Y el cuervo dijo, nunca más. Es decir, que nos da a entender que se va a quedar con él para toda la eternidad, ¿no? Otro cuento muy interesante de Edgar Allan Poe y muy conocido es el del gato negro, donde es un hombre que amaba a los gatos, pero que tenía problemas de alcoholismo. Sus problemas de alcoholismo le hacen, de hecho, ama a los gatos, se casa, tiene una vida bastante cómoda. De hecho, en su casa llega a tener gatos, perros, colibríes, muchos animales. Y su consentido era un gato negro que se llamaba Plutón o Pluto. Este gato negro le tenía mucho cariño y sin embargo el hombre empieza a caer en el alcohol y empieza pues a volverse un alcohólico, ¿no? Acaba con mal carácter, acaba siendo violento. Y en una de esas, pues mató a su gato. Lo mató sacándole un ojo porque estaba borracho. Se siente mal, se arrepiente de lo que hace e intenta enmendar su camino. Y mientras se enmienda o se compone, encuentra en la calle a otro gato negro, igualito al gato que tenía, solo que tenía dos características. La primera era que el gato donde había matado a su gato la primera vez no tenía un ojo y en el pecho tenía la marca de un cadalso. ¿Saben qué es un cadalso? Donde ahorcan a los prisioneros. La típica horca. Exactamente, la típica horca. Pues él no le llama más la atención y sigue molesto con el gato, ¿no? Entonces pasa algo, habla con su esposa, el gato lo intenta. En el caso es que una vez, mientras estaba tomado, se pelea con su esposa por esta cuestión del gato, él se molesta, mata a su esposa, la emparera, la guarda en la pared y cuando todos empiezan a preguntar, dicen, no, mi esposa no está. Cuando todos escuchan un gato en el sótano. Cuando van a ver qué era, abren el sótano y estaba el mismo gato negro con su marca del cadalso en el cadáver de su esposa, ¿no? Comiendo el cadáver de su esposa. Cuando lo encuentran, dice, pues es mi destino final y así estoy yendo. Es como que su confesión lo que leemos. También otro ejemplo del romanticismo de... Cuando tengan chance y quieran leer algo bueno, lean Edgar Allan Poe. Son cortos sus cuentos. Él también nos conoce. A ese sí creo que no he oído hablar del Corazón delator. ¿Cuál? Perdón. El Corazón delator. Se me hace conocido con el nombre, pero no lo ubico ahorita. Nos cuenta la historia de una persona que vive con un señor, es el inquilino de un viejo que no tiene un ojo como con nube. Y como él tenía un pequeño problema mental, el personaje decide sacar el ojo y mata al viejo. Para que nadie lo vea, lo desmiembra y mete el corazón
en la sala, o sea, mete parte de su cuerpo en la sala, la deja en la sala de su casa. El corazón abre dos tablas, dos maderas de la casa, imagínense esas casas de Estados Unidos antiguas, guarda el cuerpo, el corazón en la madera, lo tapa y cuando van a preguntarle, pues no, el señor se fue de viaje, no está. El caso es que llega la policía y él se empieza a sentir, ¿cómo se llama? Empieza a presumir de que no lo descubrían, ¿no? Invita a la policía, los pasea en la casa, los sienta en la silla y mientras le van preguntando, los sienta en la sala. De hecho, pone a un policía, pone a los policías se ponen los policías delante de él y ellos están en medio del corazón, donde está enterrado el corazón. Pero mientras está hablando, el personaje empieza a escuchar tic, tac, tac, empieza a escuchar latidos y los latidos van subiendo de intensidad. Y él dice, ¿cómo no los escuchan? Hasta que llega un momento en que confiesa. Él dice, ya, yo lo maté, pero dejen que su corazón hagan que su corazón deje de latir. Y cuando dice, ¿por qué su corazón si no está pasando nada? Sí está, su corazón está latiendo y está aquí abajo. Cuando los policías abren la madera, descubren el corazón y los restos del viejo y otra vez se va a la cárcel, el tipo contando por qué hizo las cosas, ¿no? Como que con Edgar Allan Poe los cuentos son las confesiones. Ya luego vamos a tener más adelante ejemplos del modernismo, del realismo. El realismo y el naturalismo lo que van a buscar es buscar la esencia del hombre. Están determinados por la teoría, no determinados, influenciados por la teoría de Darwin, de la evolución, y quieren dejar y romper con esta idea del naturalismo y del amor romántico, y quieren hablar de las cosas más reales. Sin embargo, el género que tiene cosas bastante buenas, uno de ellos es Honoré de Balzac. En Francia, en México tenemos buenos escritores, la novela Santa, por ejemplo, es una de ellas. Y es lo que nos va a contar estas historias, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Ya habíamos visto lo que es el A3, que me van a hacer A ver, permítame. El A3 habíamos quedado que iba a ser... va a ser un cuadro donde me van a comparar... Es un cuadro sinóptico. Ya vimos que la ficción está en cuento y novela, ¿no? Van a compararme... Van a hacer un cuadro comparativo de lo que es el cuento y lo que es la novela. Sus semejanzas y sus diferencias. Está sencillo. Y el ADA4, o el proyecto integrador, ya estudiaron qué es un soneto, ya saben más o menos qué es un cuento, y me van a realizar lo que viene siendo un cuento y un poema. Van a realizar un cuento, el cuento es de tema libre, cuartilla y media de extensión. ¿Como mínimo o máximo? Como máximo. Como mínimo una. Ok. Ok, no, o sea, no está tan pesado. El cuento es de tema libre, siempre utilizando la cuestión de la ficción. Y el poema. El poema lo que van a hacer, van a escribir un soneto. Ya, por ejemplo, Maya me entregó un ejemplo de soneto en el cuadro comparativo que hizo. ¿Qué es un soneto? Un soneto va a tener 4 versos, 2 tercetos y dos cuartetos y 2 tercetos. No me interesa tanto que rime, que tenga rima consonante. La rima puede no tenerla, pero sí está el tema ligado, que quiere decir que en estos 14 versos, ustedes me digan, me puedan desarrollar un tema de poesía. Puede ser romántico, puede ser trágico, incluso puede ser un poema de burla hacia alguien, puede ser satírico, pueden hacerlo de esa manera. El viernes, lo tienen que entregar el jueves, tienen hasta las 7, les voy a dar para que tengan chance, de hoy y mañana.
para que yo también pueda calificarles y darles sus resultados a tiempo, ¿les parece? Ok. Bueno, entonces quedamos así. Y por hoy sería todo, chicos. Nos vemos el viernes. El viernes. Si tienen dudas o algo, igual pueden externarlas de una vez. No pasa nada. ¿No tienen dudas, seguros? No, ninguna. Correcto. Nada, Bueno, entonces lo dejamos así por hoy y nos vemos el viernes. el viernes.